Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. Y para iniciar esta presentación, quiero empezar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando las relata el apóstol Juan ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10 y en el versículo 27, cuando el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Bueno, entendamos que estas ovejas que oyen y escuchan la voz del Señor lo hacen porque ellos miran y escuchan una voz, oyen una voz que les da dirección, una voz que les da identidad, una voz que da esperanza. Y eso es precisamente lo que es la palabra del Señor, porque esa es la misma voz del mismo Dios que nos da, nos da esperanza, que nos da identidad, que nos da dirección. Y por eso es necesario sujetarnos a esa voz y estar atentos siempre para escuchar esa voz. Nosotros, como sus ovejas, debemos siempre estar dispuestos para escuchar la voz del Señor, ante todo. Y claro, sabemos y entendemos que muchos de nosotros predicamos el Evangelio. Tenemos muchos de nuestros hermanos que predican y que lo hacen de una manera elocuente al anunciar y exponer el mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos y entendemos que muchas veces las palabras que decimos salen sobrando. Si nuestra conducta dice y habla una cosa diferente y hasta en ocasiones mucho más fuerte. Entonces, para el enfoque de esta ocasión en cuanto a la voz que nadie oye, quiero enfatizar, hermanos, precisamente una cosa solamente al contestar esta pregunta. Bueno, ¿cuál es la voz que nadie oye? Bueno, ciertamente hay una voz que nadie oye y que sin embargo se escucha muy fuertemente. Y más que todo, hermanos, estoy haciendo referencia a nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Porque la manera de vivir que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida habla mucho más fuerte que las palabras que nosotros decimos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a nuestro amado hermano Timoteo y su amado hijo en la fe, allí en su primera carta, en el capítulo 4 y en el versículo número 12, Pablo le dice: sé ejemplo a los creyentes, sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y claro, la manera en cómo nos expresamos nos va a identificar lo que realmente nosotros profesamos. Pero también la manera en cómo nosotros conducimos, la manera de vida. Y ese es el enfoque, ¿verdad?, que quiero hacer en esta ocasión. Cuando Pablo le escribe estas palabras a Timoteo, era algo muy importante que Timoteo tenía que hacer, tenía que seguir, tenía que practicar. Porque cuando hablamos de conducta, la palabra conducta aquí en este pasaje implica la manera de vida. La manera de vida que él habría de llevar profesando al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo vivimos la vida? Porque ciertamente la manera en cómo nosotros vivimos nuestras vidas van a hablar mucho más fuerte de las palabras que nosotros podamos mencionar. Porque lo que la gente mira, eso es lo que oye. Y se escucha más fuerte. Y aún mucho más fuerte que el sermón. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, al escribirle a Timoteo, le hace ver estas palabras muy importantes.
Y una de las cosas que sabemos por medio de lo que Pablo escribió en esta carta, pero también en la segunda carta, sabemos que Timoteo siguió la manera de vida del apóstol Pablo. Por eso allí en segunda de Timoteo, capítulo número 3 y en el versículo número 3 y en el versículo número 10, el apóstol Pablo dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, 1, 2, has seguido también mi conducta. Propósito, dice, fe, longanimidad, amor y paciencia. Eso es lo que Timoteo había seguido. En otras palabras, Timoteo había aprendido la manera de vida del apóstol Pablo. Una vida que el apóstol Pablo vivió entregada y consagrada a Dios. Una vida en la cual el apóstol Pablo, a través de la misma, sirvió a la iglesia, sirvió a los hermanos. Eso lo sabemos por lo que Lucas relata ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 20, cuando Pablo está hablando con los ancianos de Éfeso, allí en Mileto. Pablo les hace ver cómo él les había enseñado no solamente la palabra de Dios, sino también de igual manera su conducta, su manera de vida. Una vida de servicio. Una vida en la cual el mismo apóstol Pablo trabajaba con sus propias manos para enseñarle a los hermanos que así es como se debería de vivir la vida cristiana. Entonces, el apóstol Pablo ciertamente les enseñó tanto a los hermanos en el primer siglo como también nos enseña a todos y cada uno de nosotros la manera en cómo debemos de vivir, porque eso es precisamente lo que va a hablar más fuerte. Claro, es una voz que no se oye, sin embargo es una voz que habla mucho más fuerte. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Corintio, la parte de los Corintios, capítulo número 11 y en el versículo número 1, Pablo les escribe diciendo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, una de las cosas que Pablo hizo, y que hablaba mucho más fuerte que sus propias palabras, era su manera de vivir. Y por eso les pide a los hermanos en Corinto que también le imitaran. Le imitaron así como él imitó a nuestro Señor Jesucristo. Y claro, una de las cosas que nosotros aprendemos de Pablo es que así fue como él lo hizo. Por eso vemos nosotros en el apóstol Pablo lo que le dice a Timoteo, que en lo que fuera ejemplo, también le dice en amor, espíritu, fe y pureza. Y eso lo vemos precisamente en la vida del apóstol Pablo. Cuando él escribió a los hermanos en Tesalónica, 1 Tesalonicenses 2, versículo 7, dice, antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro amor, Pablo les dice a los hermanos, por ustedes, que hubiéramos querido entregarnos no solo al Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así es como Pablo les escribe a los hermanos ahí en Tesalónica, en la primera carta, en el capítulo número 2. Entonces, la manera así como él fue con ellos, ¿verdad? Eso es algo que Pablo mostró en donde quiera que él estaba. Y claro, eso es algo que Timoteo aprendió y eso es algo que muchos de los hermanos también aprendieron. Entonces, por lo tanto, hermanos, para concluir esta pequeña presentación, una de las cosas que necesitamos entender es que la voz que nadie oye es precisamente la manera en cómo nosotros vivimos, la manera en cómo nosotros nos conducimos. La gente va a escuchar nuestros sermones, pero lo que más se les va a quedar en su mente y en su corazón es la manera que nosotros vivimos. Por eso el apóstol Pablo finalmente les escribe a los hermanos en Filipos, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17, Pablo les escribe diciendo, hermanos, sean imitadores de mí, pero fíjense lo que les dice, y miren a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen
en nosotros. Entonces, así como Pablo, había otros hermanos que también se conducían de igual manera. Vivían la vida de Cristo, porque eso es lo que todos y cada uno necesitamos vivir. Si realmente somos y profesamos ser cristianos, necesitamos vivir como Cristo vivió. Porque la manera de nuestra vida, esa es la vida que no se oye, que nadie oye, pero sí ciertamente es la vida que todos miran. Y es lo que ellos van a tener en mente siempre, cada vez que nos miren. Por lo tanto, hermanos, amigos, la vida nuestra es muy importante, la manera de vida nuestra es muy importante. Y esa es la voz que nadie oye.